correspondiente a la clase de hoy. Pero en su momento, ¿dónde está? A ver, ¿están viendo la diapositiva? Sí. ¿Algunos? Sí, ya. Perfecto. Ricardo, muchas gracias también por estar presente hoy día con tu conferencia. Adelante. Ya, ok. Buenas noches, amigos estudiantes y jóvenes estudiantes de Ingeniería de Flota. Ya me imagino que habrán recibido las notas del examen. Quiero comentarles que si se les pregunta que expliquen, tienen que explicar. No es cuestión de enumerar, sino explicar las cosas. Y casi todas las preguntas se les indicaba que debían explicar. De ahí que las notas no han sido del todo buenas. Algunos han estado bastante regular, pero algunos, y hay un buen número de que no han estado tan bien. Sin embargo, espero que superen, ¿no? Si yo les pregunto que expliquen cuáles son los campos de la ingeniería pesquera o de la ingeniería de flotas, ustedes tienen que explicar esos campos, ¿ya? La próxima vez le voy a decir los campos de ingeniería de flotas, por ejemplo, no le voy a poner un caso. Los campos de ingeniería de flota o las áreas de la ingeniería de flota son tales y les voy a decir cuáles son. Ahora, explíquenlos, ¿ya? Para que ustedes se centren mejor. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase del dimensionamiento del tamaño de flota. Esto es bien importante, ¿no? Esto es bien importante dentro de lo que es la ingeniería pesquera, ¿no? Para tomar una decisión en cuanto al número de embarcaciones, su tamaño, sus características, es necesario conocer algunos aspectos importantes. Hemos visto selección de embarcaciones. Muy bien, ya sabemos seleccionar embarcaciones, la metodología de seleccionar las embarcaciones. Ahora vamos a ver el dimensionamiento del tamaño de flota. La siguiente, Jorge. Ya. A ver si te llegó. Todavía, ya. ¿Podrías agrandarlo un poquito? Bueno. Mucho. Un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Yo creo que está bien, ahí está bien. Ya, ok. El segundo problema que resuelve la ingeniería de flotas está referido al tamaño del poder de pesca requerido para explotar un recurso pesquero en los niveles macro y micro pesquero. Cuando hablamos poder de pesca, estamos diciendo que es la capacidad de captura que existe, ¿no? Entonces, podríamos nosotros decir que el poder de pesca lo podemos determinar por el número de embarcaciones. No, esto es un método inadecuado, porque pueden ser grandes o pequeñas. Otra forma, claro, yo podría decir 1000 embarcaciones, ¿no? 1000 embarcaciones. Es más que, que una embarcación, pero de repente 1000 embarcaciones son de media tonelada, entonces tendríamos
1000 embarcaciones, 500 toneladas de capacidad de bodega. Y una embarcación podría ser de 1500 y es más grande que la 1000. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un ejemplo bastante grosero, ¿no? Entonces, no es una buena metodología decir un país tiene un gran desarrollo pesquero porque tiene 60.000 embarcaciones, como es el caso, 63.000 embarcaciones, como es el caso de algunas embarcaciones de países del Pacífico, ¿no? De Filipinas, por ejemplo, que tiene como 63.000 embarcaciones. Claro, todos son islas y todo el mundo tiene embarcaciones y se dedica a la pesca, ¿no? Pero son pequeñas, muy pequeñas. Mucho más importante sería decir cuál es la capacidad de bodega para determinar el poder de pesca, no para indicar el poder de pesca, la capacidad de bodega. Entonces ahí sí estaríamos más cercanos. O la potencia de las embarcaciones. La suma de todas las potencias nos puede dar una idea del poder de pesca o el tamaño del buque también, ¿no? Entonces, podría mejorar si se dice número y capacidad de bodega. También hay otra forma de indicar el poder de pesca, ¿no? Metros de la relinga superior de red. El Perú tiene 1.000.000 de metros de redes. Eso es interesante, ¿no? O también los metros cuadrados de red, porque una cosa pueden ser redes de 5 metros de alto, ¿no? Pero pueden ser redes de 60 metros de alto. Entonces, mejor todavía si decimos metros cuadrados de red. La siguiente, Jorge. Estoy Ya, esperando. ya, verdecita. ¿Sigo? ¿Podrías achicarlo un poquito? Sí. De repente. Achícalo a ver porque me está saliendo medio distorsionado. Bueno, ya, ahí. Ahí. No, un poquito más chico. Ya, ahí. Hemos hablado de macro y micro pesquero, ¿no? Dimensionamiento macro pesquero, digamos, está referido, por ejemplo, a para regular una pesquería y no explotar las especies, ¿no? Para dimensionar la flota, por ejemplo, se puede, se puede regular una pesquería, ¿no? A través de macro pesquero, de un dimensionamiento macro pesquero para regular una pesquería y no sobreexplotar las especies, ¿no? También para dimensionar la flota de un país, región o zona, por ejemplo, cuántas embarcaciones deben existir en el Perú para pescar anchoveta o para pescar jurel o para pescar cualquier especie, ¿no? También podría ser en una zona. ¿Cuántas embarcaciones deben operar en la bahía de Sechura? ¿No? ¿Cuántas embarcaciones deben de operar en el departamento de Tumbes o en la región Tumbes? ¿No? Para dimensionar una flota específica, puede ser artesanal o industrial para consumo humano indirecto o consumo humano directo, ¿no? Entonces, esto es bastante importante a nivel macro pesquero. ¿Cuántas embarcaciones deben haber en una zona, en el Perú, ¿no? Del Perú? ¿O cuántas embarcaciones deben haber en el puerto de San Andrés en Pisco, ¿no? Para que sea una flota, digamos, que esté de acuerdo a la disponibilidad de recursos, ¿no? Acuérdense ustedes que la flota artesanal, y lo hemos dicho, en el Perú es bastante numerosa y con
trabajando 200 días al año con la flota artesanal de Perú, podríamos pescar 14 millones de toneladas. Y solamente se pescan 350.000, 400.000 toneladas al año. Hay un sobredimensionamiento enorme de flota. La capacidad ociosa de esa flota es muy grande, ¿no? Está sobredimensionada. La eficiencia de esa flota se ve afectada por un sobredimensionamiento de la flota. A nivel micropesquero, acá ya es más específico porque está referido a la determinación del número y características de la flota que debe abastecer a una empresa o planta pesquera, de acuerdo a los fines que persigue esta empresa, ¿no? Entonces, si una empresa tiene una capacidad de, de procesamiento X, esta capacidad de procesamiento debe ser abastecida por una flota. Entonces se puede calcular el número de embarcaciones que necesita esa empresa, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? O lo conveniente. Siempre vamos a ver que hay una metodología en la cual se avanza un poquito más de la capacidad de procesamiento, ¿no? No es exactamente igual, ¿no? No es exactamente igual el número de embarcaciones con la capacidad de procesamiento. Siempre el poder de pesca debe ser un poco mayor, ¿no? La siguiente, Jorge. Ya. Ay, perdón. Ya, ahí está. ¿Ya la ven? A ver, espérate, déjame chequear. Ya, esa era la anterior. Sí. Ya. Análisis de la flota actual. Ya. En lo referente, bueno, se hace un análisis de la flota actual, ¿no? Al tipo, tamaño, despliegue o alcance en tiempo y espacio, avances técnicos que utilizan, niveles de producción, especies que se explotan, eficiencia de la flota, de las que Están operando. eficiencia de las embarcaciones que están operando, evaluación de las proyecciones a futuro de las pesquerías, series históricos y datos entregadas por las oficinas o instituciones encargadas de evaluar las pesquerías y medir y emitir medidas de control y protección. Miren, todo esto es lo que se va a necesitar para determinar el tamaño de una flota, digamos, a nivel macro, incluso a nivel micropesquero. Este es, digamos, como hemos hecho con selección de embarcaciones, ¿no? Hay que tener una serie de informaciones para poder determinar el tamaño de la flota, ¿no? Entonces es importante considerar esto, ¿no? No es cuestión de decir tantas embarcaciones porque a uno se le ocurra, no, tenemos que hacer un análisis. Hay que hacer una evaluación correcta de las proyecciones a futuro de las pesquerías. Sucedió hace muchísimos años en la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado con el complejo pesquero de Paita, que vieron datos estadísticos de capturas y dijeron, vamos a dimensionar la flota porque va a haber mucho pescado de acuerdo a las series históricas. Y no se dieron cuenta que eso tenía un límite y pensaron que podía ser las capturas podían ser tan grandes que llegaba un momento que se hacían casi infinitas, ¿no? Sí hicieron una proyección que realmente era risible, ¿no? Y hubo un sobredimensionamiento, en este caso, de la flota, en todo sentido, ¿eh? No solamente en el tamaño de la flota, sino también en el tamaño de planta. En Pisco mismo, ¿no? En Pisco, en el complejo pesquero de La Puntilla, se consideró de que los choros venían siendo sacados a un ritmo tal que hacía una proyección ascendente de la extracción del choro. Entonces montaron la planta tan grande
que prácticamente en un día podían procesar todo lo que sacaban, pero ellos pensaban que iban a seguir sacando, ¿no? En un día podían procesar todo lo que sacaban en un año, ¿no? Era un sobredimensionamiento del tamaño de planta. En ese caso era la planta. Estuvo eso mal determinado, ¿no? Y lo peor del caso es que ahora vemos que ni siquiera choros hay, ¿no? Ha disminuido enormemente la población, ¿no? De choro, la disponibilidad del choro. Entonces, hay que tener en cuenta que las series históricas tienen que ser analizadas correctamente y no pensar de que porque están un crecimiento ascendente, esto va a seguir creciendo hasta el infinito, ¿no? Eso no es así. Parece que en esa época no hicieron bien los cálculos. La siguiente, Jorge. Ahora tampoco hacen bien los cálculos. El ministerio va a volver a hacer crecer aparentemente flota artesanal. Ya, la siguiente. Ya. Se requiere, digamos, también ver la disponibilidad de personal entrenado, no programa de entrenamiento a nivel requerido para la operación de la flota. La evaluación que entregan las investigaciones de buques prototipos en cuanto a operación, financiamiento, rendimiento, etc. También se requiere la disponibilidad de los recursos financieros para ver el tamaño de la flota, ¿no? Demandas, niveles de producción requeridos. ¿Cuál es determinar la demanda de niveles de producción requeridos por el mercado? Esto es bien. Puede ser que nosotros saquemos tantos recursos que el precio disminuya considerablemente y se haga antieconómico la explotación de un recurso. Y eso sucede con frecuencia, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado, si la demanda es muy baja, ¿no? Entonces tenemos que bajar también la extracción o la captura de estos recursos, ¿no? Porque la demanda no es muy alta, ¿no? Si no se hace económico eh, operar, digamos, la flota, ¿no? Después hay que tener en cuenta la medida de regulación y administración pesquera, ¿no? Las vedas, la zona de pesca, la zona de exclusión, las cuotas de pesca, la captura permisible, ¿no? Acordémonos que nosotros estamos, en el caso de la anchoveta, con cuotas individuales de, de, de pesca. Esto da una ventaja enorme, ¿no? Para poder determinar el tamaño de la flota. Además, en anchoveta no hay crecimiento ya de flota, ¿no? Pero ahí vuelvo a decirles, creo que ya anteriormente que había un problema de que yo puedo tener una embarcación y me dicen, usted puede, las cuotas son transferibles. Esto quiere decir que podría yo juntar dos cuotas en una sola embarcación y hacerla más grande, o simplemente mantener la misma embarcación, pero aumento su poder de pesca, mejora las redes, mejora el equipamiento, mejora los equipos que van electrónicos para pescar y le doy mayor capacidad o poder de pesca, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que no está regulado ni lo contemplan en las normas y es necesario contemplarlo. Eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo mantener en un mismo número las mismas embarcaciones, pero les aumento el poder de pesca, ¿no? Les aumento su capacidad de captura, ¿no? Un sonar omnidireccional no es lo mismo que un sonar, digamos, de un solo haz o sectorial, ¿no? Por sectores. La siguiente. Ya, Miren, va llegando. Espérate, perdón. Ya, ahí va. Voy a achicarla un poquitito. ahí está bien. Ya, si está bien, está bien. Ya.
Adelante, adelante. Macro pesquero de la flota pesquera, ¿no? Bueno, ahí hay una redundancia fea. Bueno, estas son las embarcaciones que más o menos operan en el Perú. Está un poco desfasado en el tiempo esta lámina, pero les da una idea de que podemos nosotros determinar nuestra flota y nuestra capacidad, digamos, de captura, nuestro poder de pesca. Por ejemplo, para las rastreras de altura, solamente actualmente son 3 embarcaciones. No creo que hayan aumentado más. Y una capacidad de bodega promedio de 600 toneladas, ¿no? Y eso, ¿no? Estamos ahí. Pero se puede, estos datos los pueden actualizar ustedes. En cuanto a rastreras costeras, son más o menos 28 embarcaciones con una capacidad de bodega de 160 toneladas métricas, ¿no? Generalmente las rastreras costeras no son embarcaciones construidas y diseñadas exclusivamente, mejor dicho, no han sido embarcaciones que originariamente fueron construidas para pesca de arrastre, sino más bien han sido bolicheras que las han convertido para pesca de arrastre, ¿no? Entonces son embarcaciones modificadas, ¿no? Estos son alrededor de 28 embarcaciones que están operando entre Paita y Talara o en la zona norte del Perú. Después hay las embarcaciones de cerco, de consumo humano directo. De consumo humano directo no lo tengo indicado ahí, pero hay de consumo humano indirecto formales 250 toneladas de capacidad de bodega y son 700 embarcaciones. Más o menos eso se mantiene hasta la actualidad. Y de formales son 1.100 embarcaciones con una capacidad de bodega de 86 toneladas. Esto quiere decir que pueden haber algunas de 100 y otras de 60. Las informales, estas son las que nosotros llamamos embarcaciones vikingas, ¿no? Después tienen la flota espinelera. Ricardo, Sí, una acotación a ver. para que nadie vaya a protestar por los de informales. Ese es ¿te acuerdas el decreto supremo de las embarcaciones de madera, no? De las vikingas. Las vikingas se formalizaron en 1998, 99 creo, y fue el decreto 1160, algo así, no me acuerdo el número del decreto. Ya. Y las formales estas vendrían a ser las de metal, ¿no es cierto? Sí, las de las empresas, las propietarias, las que primero entraron a las cuotas individuales de pesca. Son 680, 700 embarcaciones. Claro, Han claro, claro. disminuido un poco porque han sumado capacidad de bodega, han unido 2 embarcaciones en una, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, decir, Taza tenía 100 embarcaciones, ahora tiene solamente 60, porque ha unido embarcaciones, la capacidad de bodega, y han aumentado su cuota individual de pesca, ¿no? En esa una. Después Ya, tenemos entonces que los alumnos tengan presente que más que informales son las otras, ¿no? Como tú dijiste, las vikingas. las vikingas, sí, las Mm. embarcaciones vikingas. Ujú. Después tienen la flota palangrera, una capacidad de bodega de 12 toneladas. Hay mayores, hay de 30 toneladas también, ¿no? Eh, Generalmente estas embarcaciones actualmente, con excepción de algunas pocas, de algunas muy pocas, que son más grandes, pero estas palangreras pertenecen a la categoría de pesca artesanal generalmente, ¿no? O sea, son menos de 30 toneladas. Acá sí el número de embarcaciones ha aumentado considerablemente,
¿no? Se mantiene la capacidad de bodega promedio, pero el número de embarcaciones palangreras ha subido más o menos. Algunos dicen que hasta 1000 embarcaciones. Es probable que lleguen a 1000 embarcaciones, ¿no? Después tienen las poteras. Las poteras ahora ya cualquier embarcación pesca pota, ¿no? Las artesanales. Pero esta era una categoría donde la capacidad de bodega era de 25 toneladas y promedio, y el número de embarcaciones era 86. Ahora ya esto se ha sumado casi toda la flota artesanal que cuando se presenta la pota están autorizadas a pescar. Más bien lo que se mantiene es las naceras, ¿no? Las que pescan con nazas. Hay una capacidad de bodega de 10 toneladas y el número de embarcaciones es de 12 o 14 quizás en la actualidad. Pero esto le da una idea de que es posible determinar el tamaño de la flota pesquera del Perú, ¿no? Por eso se dice dimensionamiento a nivel macro pesquero. La siguiente, Jorge. La flota artesanal, ahí está. Espérate, regresa. Ahí está la flota artesanal. También, la capacidad promedio de bodega es de 3.5 toneladas, pero el número de embarcaciones ha subido a más de 20.000 embarcaciones. Ahí era 12.800 con el censo de hace varios años, pero que hizo Carlota Estrella del Instituto del Mar. Pero ahora esto ha subido enormemente y ahí viene el sobredimensionamiento de la flota artesanal. A pesar de que hay medidas de regulación y de limitación de embarcaciones artesanales, pero esto nadie lo cumple y en todos los puertos construyen, hasta en Chorrillos se están construyendo embarcaciones nuevas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que la flota artesanal ha aumentado enormemente. Estos datos los pueden ver en el censo de pesca artesanal que, que ha hecho el Instituto del Mar y también están en la página del Ministerio de la Producción en lo referente a embarcaciones. La siguiente, Jorge. Ya. Problemática. ¿Llegó? Ya, sí. Acá hay una problemática bastante interesante de ser analizada correctamente. Existía un sobredimensionamiento de la flota que pesca anchoveta o que pescaba anchoveta para consumo humano indirecto. De tal manera que esta industria operaba menos de 50 días al año. Ya, fíjense, de los 365 días del año solamente operaba menos de 50 días al año, con una cuota anual de 5,5 millones de toneladas año, lo que da un promedio diario de capturas que podía llegar en esos 50 días a 150.000 toneladas por día, ¿no? Pudiendo llegar en un solo día a 130.000. Había un sobredimensionamiento de flota. Esta situación, en esta situación, el sostenimiento de las empresas resultaba muy difícil, a pesar de que el precio por tonelada de producto, o sea, harina de mercado, en esa época se mantenía sobre los $1,000. Ahora está a $2,100 y de repente va a subir más, que es el doble de los años anteriores al 2006. Ante esta situación se adoptó la aplicación de cuotas individuales de pesca como una manera de evitar la carrera olímpica, porque todo el mundo salía a pescar a toda velocidad, ¿no? Para obtener rápidamente el mayor volumen de pesca posible, ¿no? Sí, lo que se trataba era de ganar a los otros. Esto le llamaron la carrera olímpica, ¿no? Entonces, con una flota tan grande, digamos, lo que sucedía era de que se pescaba indiscriminadamente y había una presión sobre el recurso. La siguiente, Jorge.
Ya. Ya. ¿Qué situación? Acá hay un análisis de la situación que se presentaba antes de la adopción de las cuotas individuales de pesca. 700 embarcaciones con una capacidad de bodega de 250 toneladas. Se podía pescar 175.000 toneladas por día, ¿ya? Ahora, habían las embarcaciones vikingas, ¿no? 1.100 1.100 embarcaciones con una capacidad de bodega de 86. Esto daba 96.600 toneladas por día. Si la flota trabajara 200 días al año, operando en condiciones normales, con dato carenado, vedas, reducciones meteorológicas, etc., se podría pescar con esta flota, con la flota que tenía el Perú, 269.000 toneladas día, ¿no? Por 200 días y tener 53 millones, casi 54 millones de toneladas. ¿No? Si tienen en cuenta que la pesca mundial es de 90 millones de toneladas, entonces estábamos pues pescando más de la mitad de lo que pesca todo el mundo, ¿no? Estando determinado el volumen anual de captura permisible en 5 millones, ¿no? Existe en 5 millones y medio de toneladas, existe un sobredimensionamiento del 1000% aproximadamente, o existía un dimensionamiento del 1000% aproximadamente. Todo esto motivó pues a que se adoptaran las cuotas individuales de pesca, que fue muy bien vista por algunos industriales, pero no por aquellas empresas que no tenían flota, que terminaron quebrando o vendiendo sus empresas, ¿no? Las que no tenían flota sí salieron perjudicadas con las cuotas individuales de pesca. Y de esas fueron muchas empresas. La siguiente, Jorge. Ya. Si utilizáramos embarcaciones solamente formales, miren, ahí tienen arriba, en la parte de arriba del cuadro, la capacidad de bodega, la eficiencia de las embarcaciones determinadas en ese momento con datos reales, ¿no? La captura que realmente pescan 200 días al año, número de embarcaciones, ¿no? De pesca, de captura al año y captura potencial al año, ¿no? Lo que se podría pescar. Mira, de 350, la eficiencia de las embarcaciones no es igual. No es igual de acuerdo al tamaño de ellas. Para una embarcación de 350, su eficiencia es 48%, de 270, 50%, de 240, 52%, ¿no? Claro, está expresado como decimal, ¿no? De 200 toneladas de capacidad de bodega es 54%, y de 180, 56%. Lo que pesca realmente estas embarcaciones, de acuerdo a esa eficiencia, están dadas ahí, ¿no? Por ejemplo, las de 350, lo que pescan en promedio, esos son datos tomados en promedio, es 168 toneladas por faena, ¿no? En el caso de las de 180 es 100.8 toneladas, digamos, la pesca real de una embarcación de 180 en promedio, ¿no? ¿Cuánto podrían pescar en el año? Miren ustedes, una embarcación de 350, 33.600 toneladas. Este dato del número de embarcaciones está referido a cuántas embarcaciones hay de estas, ¿no? De acuerdo a las resoluciones, etc. Este dato es del número de embarcaciones para alcanzar, digamos, para llegar a los 5 millones y medio de pesca real o autorizada, ¿no?
Entonces se necesitarían 164 embarcaciones y pescarían 5.600.800 toneladas al año. Eso es para llegar a los 5,5 millones. Esa es la interpretación de este cuadro, ¿no? Y anualmente podrían pescar 11 millones, ¿no? 400.000, que es mucho más de los 5. Sería la captura potencial, o sea, lo que podrían pescar ellos en un año, ¿no? Vamos a tomar un dato 240 en una embarcación de 240, ¿no? Para analizarlo en forma individual, para que entiendan todo el cuadro. La capacidad de bodega es 240 toneladas, su eficiencia es 0.52. La captura real que tendría estas embarcaciones no es 240, sino 124.8 toneladas. Podrían pescar en 200 días 24.960 toneladas. Se necesitarían para pescar 5,5 millones de toneladas 221 embarcaciones y se pescaría 5.516.000, que es los 5,5 millones, digamos. Pero esto nos permitiría pescar 10.608.000 toneladas año, que es la captura potencial, ¿no? Eso sería, este es un dato bien, este análisis de este cuadro sirve después para poder ver la eficiencia de captura de las embarcaciones de una empresa. Acá está tomada en forma bastante global y general, pero sí es interesante analizar y que ustedes pueden actualizar esta información de tal manera que encuentren realmente cuál es la situación en las embarcaciones pesqueras en el Perú. La siguiente, Jorge. Ya. Ya. Falta acá una lámina. Captura promedio. No. Porque esto está referido a pesca artesanal. Ah, ya. Esto está referido a la pesca artesanal, ¿no? La captura promedio anual es 250.000 toneladas año, con un número de embarcaciones de 9.000, 3.5 de capacidad de bodega promedio. Esto nos da la eficiencia actual es de 3.4% y la capacidad ociosa 96.6%. Hace 50 años la eficiencia era 23% y la capacidad ociosa el 75%. Esto con 9.000 embarcaciones. Eso, he tomado un caso, digamos, con cifras reales de algún año y esto es lo que me resultó. Esto no ha variado porque ha aumentado el número de embarcaciones. Tenemos 20 y tantos mil embarcaciones, sigue una capacidad promedio de 3.5 toneladas y la eficiencia está en 3% y la capacidad ociosa de la flota es 97%, ¿no? Fíjense, si lo comparamos con lo que ha sucedido hace 50 años, nos encontramos pues que en realidad la eficiencia ha disminuido considerablemente. Entonces uno podría decir, ¿qué ha pasado? ¿No? Los pescadores ya no pescan, se han olvidado de pescar, son ociosos, se emborrachan, están en fiestas. No, lo que pasa es que hay un sobredimensionamiento de la flota, ¿no? Entonces eso es por eso es importante este capítulo, ¿no? Poder regular el tamaño de flota de acuerdo a la disponibilidad de recursos, ¿no? Que existe en un momento dado, ¿no? Y aplicar medidas de regulación también en la flota artesanal, ¿no? Eso no existe. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede, no? Simple y llanamente,
sale un pescador y lo que gana, y lo hemos visto el otro día, resulta de que están ganando pues 10, 12, 15 soles al día, lo que le da, y pueden tener golpes de suerte algún día. Un promedio de 1.500 a 2.000 soles mensuales es lo que gana un pescador artesanal en una caleta, ¿no? A lo largo del litoral peruano. La siguiente, Jorge. Ya, ahí está. Ya. Me da la impresión de que las láminas estuvieran salteadas. En este caso se debe determinar la característica de la empresa y la demanda de la materia prima, y cuando corresponda la rotación de los stocks. Este que estoy pasando es el archivo del curso completo. Ya es el último que me diste el año pasado. Ya. En todo caso, sí, para la próxima voy a revisarlo antes. Ya, sí, porque me da la impresión de que esta lámina corresponde a micro, a nivel micro pesquero. A ver, la siguiente, Jorge. Esta es la siguiente. No, la anterior entonces. Entonces estamos en el nivel micro pesquero, ¿ya? Ya vimos macro pesquero y ahora vamos a determinar, ya, vamos a determinar cuál es el tamaño de flota. Hemos visto lo que es el tamaño de flota a nivel macro pesquero. Ahora lo vamos a ver a nivel micro pesquero, o sea, por empresa. En este caso se debe determinar la característica de la empresa y la demanda de la materia prima, y cuando corresponda la rotación de stock, porque esto también es importante. Una empresa congeladora o cualquier empresa tiene almacenes y va almacenando, digamos, sus productos elaborados, y tiene que estarlos rotando, ¿no? Tiene que estarlos sacando al mercado, ¿no? Entonces ahí hay un caso que fue planteado. Una empresa pesquera tiene una capacidad de procesamiento de 80 toneladas hora, de reducción, ¿no? De procesamiento de anchoveta, de 80 toneladas hora de anchoveta para su reducción en harina y aceite. Entonces, hay que determinar el tamaño de la flota, ¿no? Con sistema convencional por bloque puesto. Puede ser de alta velocidad de virado, ¿no? Sin embargo, le he puesto un sistema convencional para el recojo de la red, Power Block. El precio de la materia prima es de 150 dólares tonelada, es lo que cuesta la anchoveta en el mercado. Entonces, si nosotros vemos cuánto podría procesar esta empresa, sería 80 toneladas hora por 24 horas que puede trabajar la empresa en 2 turnos de 12 horas, podría procesar al día 1.920 toneladas al día, podría procesar. Tenemos que tener una flota que pueda abastecernos con esta cantidad, 1.920 toneladas día. Entonces, estamos viendo un caso, ¿ya? Esto se puede aplicar para cualquier empresa y ustedes podrían aplicarlo a cualquier empresa, ¿ya? En ese sentido no hay ninguna duda, ¿no? La siguiente, Jorge, el cuadro que viene ahora. Ya, ahí está el cuadro. Muy bien. Acá tenemos para seleccionar y ver un análisis para abastecer a esa empresa. Hemos dicho que necesitamos conocer cuántas embarcaciones se requieren, ¿no? Entonces, si fueran embarcaciones de 500, miren, ahí tienen la eficiencia que es variable.
de 500, de 400, de 350, de 300, de 270, de 240, de 200 toneladas de capacidad de bodega. Y la eficiencia varía, no es igual. Esto sí corresponde a datos reales calculados en un momento dado, ¿no? Entonces, una embarcación de 500 toneladas, su pesca real sería de 340 toneladas al 68% de eficiencia, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también de que en este caso las embarcaciones de 500 toneladas están trabajando, en este caso le hemos puesto que trabajan en un power block, pero en la realidad la de 500 toneladas tiene sistema de alta velocidad de virado, ¿no? ¿Cuántas embarcaciones se requerirían para abastecer a esa empresa anterior? 6 embarcaciones, ¿no? Para poder darle, alcanzar los volúmenes que nosotros hemos indicado anteriormente, ¿no? Eso sería. Y para cada embarcación podemos determinar el número de embarcaciones. Al mismo tiempo podemos calcular el precio de la materia prima. Ahí, miren, hay una cosa bien interesante, ¿no? De que en las embarcaciones de 500 toneladas regresan a un puerto después de 3 días, las de 400 después de 2 días, y el resto regresan diariamente, ¿no? También he indicado ahí el costo operativo por salida, ¿no? Esto también es importante porque nos va a llevar a considerar cuál es el punto de equilibrio, ¿no? En cada caso. Una embarcación de 500 toneladas, su punto de equilibrio es 282 toneladas, ¿ya? Y la utilidad es $10,000 en este caso, ¿no? De lo que hemos considerado ahí, considerando el precio de la materia prima y el costo por salida. O sea, fíjense, el precio de la materia prima es 52,000, pero el costo operativo por salida es de 42,160. Esto puede variar un poco de una empresa a otra. Para las empresas pequeñas tienen la ventaja de poder manejar más fácilmente su flota. Algunas empresas optaron por dividir su flota en 2 o 3. El caso de Haiduk tenía 3 flotas pescando. Era la misma empresa, pero tenía 3. Una era Haiduk, la otra era Belivit y la otra era Santa Rosa. Con 3 gerentes, con personal totalmente distinto y que manejaban las embarcaciones separadamente. Esa fue una empresa bastante eficiente. Empresas más pequeñas como Capricornio era muy eficiente y lo que es más importante, les permitió tener cuotas individuales de pesca más elevadas que las empresas grandes. Entonces, las cuotas individuales de pesca de algunas empresas que eran relativamente pequeñas superaban a las empresas grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque manejaban mejor su flota. Era más fácil manejar 10 embarcaciones que 100 embarcaciones, ¿no? Y eso llevó a que cuando se hiciera la distribución de las cuotas individuales de pesca, algunas empresas pequeñas resultaron beneficiadas con eso, ¿no? Entonces es bien importante analizar a fondo este cuadro y poderlo entender correctamente, ¿no? Acá se está jugando para determinar cuál es la embarcación al final más eficiente, ¿no? Fíjese, ¿cuál es una embarcación que tiene menores costos operativos? La de 270, ¿no? Tiene 21,000, pero vamos al hecho de que la utilidad en esta embarcación es casi igual a la de 500 toneladas. ¿Se dan cuenta? Entonces a mí me conviene tener embarcaciones
más eficiente, seleccionar la embarcación más eficiente. Si a este cálculo lo comparan con la selección de embarcaciones para determinar la embarcación más eficiente, ¿no? Ahí van a ver la utilidad que tiene de haber determinado correctamente el tamaño de la embarcación. Fíjese, 270 y me produce mayores ingresos que la de 400, que la de 350, que casi todas, menos que la de 500 toneladas, ¿no? Pero que tiene el problema de que necesito una mayor inversión de capital en la de 500 toneladas, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Fíjese, la embarcación más eficiente para esa empresa era la de 270, ¿no? Entonces, algunos creían que más grande gano más. Mentira. Acá se ve claramente que no es así, ¿no? Incluso fíjese el punto de equilibrio. Yo puedo regresar a puerto para tener una utilidad mayor con una captura menor. La siguiente, Jorge. Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Ingeniero, ¿qué era precio MP? ¿Cómo? A ver, regresa. ¿Qué era precio MP? Precio de la materia prima. Ok. Precio de la materia prima, sí. La siguiente, Jorge. Regresa a la anterior. Abajo hay una indicación. Para la empresa anterior, la flota más conveniente sería 14 embarcaciones de 270 toneladas, lo que yo les dije hace un momento, ¿no? Entonces, para el ejemplo que puse anteriormente, con 14 embarcaciones de 270, satisfago mis necesidades con la mayor utilidad. Eso es bien importante tener en cuenta, ¿ya? La siguiente, Jorge. Bueno, acá es una explicación de punto de equilibrio, nada más. Suele un poquitito, pues. No, hay costos fijos, costos variables. Espera, voy a achicarlo un poquito para que todo entre. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahí está ya. Entonces, tienen por un lado, tienen el dinero, el capital, ¿no? Los dólares, costos fijos variables y los ingresos en rojo, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio está dado donde los ingresos se cruzan con los costos totales, que es la suma de costos fijos más variables, ¿no? ¿Me entiendes, no? Eso es solamente para explicar lo que es costo fijo, ¿no? Eso lo han estudiado ustedes en economía, ¿no? La siguiente, Jorge. Regresa a ver. Ya. Hasta ahí es selección de embarcaciones a nivel macro y micro pesquero. La siguiente clase vamos a ver administración de recursos pesqueros, que sería la siguiente, ¿no? ¿Listo, Jorge? Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Sí. Hemos tomado justo casi una hora de clase, así que está bien. Ya. Perfecto. Acá nos quedamos. Ahí nos quedamos. Ajá. Listo para ver nuestro partido de fútbol. Ya. Yo tengo que... Bastante fastidioso es el llenar el acta y todavía buscar los promedios entre, ¿cómo se llama? Los exámenes y las prácticas. Así que voy a dedicar a eso. Entonces, por hoy día hemos terminado la clase. Por hoy día hemos terminado la clase. Y más bien ya nos vemos la próxima semana en que haremos completo
con la práctica inclusive, ¿no? O sea, la parte teórica, que es lo que hemos visto ahí que falta, y hacemos la práctica. Por hoy día, como les digo, tengo la cuestión esta de las notas todavía de las actas. Y ahí nos quedamos. Conmigo, hasta luego. Ya, muchas gracias. Chao. Ya, y con ustedes, alumnos, como les he mencionado, déjenme un ratito, en este momento estoy descargando la lista de asistencia. Esta semana no vamos a tener la práctica por el motivo que les he explicado. Entonces,